Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro sonoro de La Raíz al Fruto para este recién nacido canal social Trama al Sur. Es una alegría tener la posibilidad de encontrarnos con los hacedores, con las gentes que están marcando de alguna manera un rumbo en ese latido latinoamericano. Una de las formas de presentar Trama al Sur en un texto dice: encuentro por la necesidad de entretejernos y multiplicar la esperanza por un mundo nuevo. En este colectivo de, bueno, sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, colectivos de artistas, medios de comunicación comunitaria, es una alegría poder comenzar este ciclo. Y lo hacemos con un queridísimo músico, creador, docente, guitarrista, gestor cultural también, como es Juan Falú. Así que le damos la bienvenida al querido Juan. Juan, un placer compartir este primer encuentro con vos. Bueno, un honor para mí. La verdad que acabo de tomar conciencia de que es el primer encuentro, así que muchas gracias por invitarme y pues, me honra sinceramente. Por lo que escuché es una idea hermosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Surgió de, bueno, un grupo de amigas y amigos de distintos lugares. Creo que el primer latido fue en Uruguay. Allí los queridos amigos Pablo Silveira, Gustavo Carbonell, que es documentalista y demás, empezaron a tirar esa idea. Y bueno, no fue más que largar la idea y hoy somos un montón de gente, como decimos ahí, representando a bueno, distintos quehaceres, digamos, pero con la necesidad de, bueno, de tejer esta trama al sur. Y una de las propuestas que hicimos para las distintas temáticas, ¿no? En nuestro caso para las artes populares escénicas, fue, bueno, hacer esta serie de encuentros, ¿no? Donde podamos dialogar, donde podamos charlar, también ir matizando obviamente con música y bueno, la gente se puso muy contenta de que lo iniciáramos con vos, Juan, así que bueno, muchas gracias ahí por tu tiempo. Bueno, gracias. Este, Gracias a todas y a todos. Bueno, vamos a intentar hacer una suerte de recorrido por algo de tu vida y tu trayectoria, tu obra, tus pensamientos, tus ideas. Obviamente muchos te reconocen como músico, como guitarrista, como compositor, como docente. Pero también hay otras facetas. Bueno, debemos decir inicialmente que tenés un título universitario que es de licenciado en psicología, digamos, ¿no? Eso sí que creo que muy poca gente lo sabe, ¿no? Y todos hacen lo mismo que está haciendo vos, que es gozar una sonrisa. Porque además tengo una hija que es licenciada en psicología, entonces, bueno, se me viene también Claro, algo y de ella eso. debe ser psicóloga en serio. Digamos que sí, 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 No, sí. yo sí estudié psicología, la terminé, me recibí. Pude ejercer esa profesión, no llegué a ejercerla creo que ni 4 años, 3 años y poco. Un poco en Buenos Aires y un poco en San Pablo, donde yo me fui a vivir Uh-huh. cuando vino el golpe del 76. Y lo que guardo de la psicología es un recuerdo amoroso del paso por la facultad, ¿no? Después tengo un recuerdo más bien cargado de tensiones y de angustia, porque esos pocos años que yo intenté ejercer eran años difíciles. Difícil. Algunos eran años ya directamente de estar en medio de duelos, ¿no? Y de sensaciones extrañas que tenían que ver con el destierro, porque no sé, no es muy sencillo describir lo que le pasa a alguien que tiene que irse de su tierra, ¿no? No es algo sencillo, pero más en esas circunstancias, o sea, algo así necesario, inminente, urgente, que había que hacerlo y que no estaba en nuestro imaginario, pero ni loco, dejar la tierra de uno
no estaba en nuestras fantasías, porque a veces existe la fantasía del irse, ¿no? Sí, sí, claro. Y Pero de uno se irse como una prepara, elección, de irse como una elección en todo claro. caso. Y es extraño, vos sabés que es difícil definirlo, pero finalmente son experiencias de la vida. Y lo que sí recuerdo es que dejé la psicología porque me pareció que no era el mejor momento personal mío para ejercerla, porque yo me había formado para ser psicoterapeuta, ¿no? Claro. Y no era el mejor momento. Que la dejé y bueno, la dejé, y me queda como la canción Resolana, ¿no? Un eco así, un eco muy amoroso de ese paso por la facultad, porque fue un paso muy importante en la vida, ¿no? Que era un periodo de una esencia incontenible, incontenible. Sí, sí. Y bueno, aquí floreció ese compromiso militante de una generación con sus enormes pérdidas, pero con grandes sueños y bueno, nos dio la posibilidad de vivir, de vivenciar, de conocer personas maravillosas, ¿no? Yo soy de los que defienden mucho al compromiso de esa generación Claro. y no me prendo con la idea de que por la aparición de la, del, del lado de la violencia como parte de la lucha política, no, yo no me prendo a la idea de que esa aparición haya descalificado todo, que Por a partir supuesto. de ahí se descalifique todo. No soy de eso, yo reivindico una generación que realmente se ha comprometido y lo he podido constatar a eso, que los compañeros y las compañeras estaban realmente comprometidas en sus propias vidas. Totalmente. Así que lo tengo muy asociado a ese periodo y así que ahora, por ejemplo, tengo un hijo que está por entrar a psicología Ah, mira. y me comenta cosas y a mí me da un placer enorme cuando yo me puedo acordar de algo y tener una conversación, ¿no? Me Qué siento bueno. bien ahí, por lo menos siento que alguito ha quedado. Ha quedado. Sí, Juan, pero bueno, estudiaste en Tucumán, estudiaste en la Universidad Nacional de Tucumán, que es, bueno, justamente, creo yo, a ver, cuando uno piensa, digamos, en la dimensión cultural, política, social, sin duda es que Tucumán, siendo, creo yo, sí, la provincia más chiquita, ha dado muestras Sí, de bueno, muchas muestras, tanto de las buenas como de las otras, de una, sí. bueno, han marcado la historia, ¿no? Me gustaría que hablemos un poquito de Tucumán. Vos sabés que cuando yo vine a ¿Cómo vivir no? A Mendoza, teniendo algunas charlas, me interesaba charlar con algunos viejos artistas plásticos, digo viejos en todo, en el mejor sentido de la palabra, pero además era gente mayor, entre ellos Orlando Pardo, que era un compañero de Alonso, y ellos me contaban que en la década del 40, en algún momento, todos tuvieron un fuerte atractivo para irse a Tucumán, y de hecho se fueron todos a Tucumán, porque, bueno, allá Sí. estaba Spilimbergo, y había como una Iba a reunión enseñar, que se fue dando, ¿no? sí, Qué recordás de porque eso? la Universidad de Tucumán fue y sigue siendo una gran universidad, una enorme potencia científica y cultural, ¿no? Una enorme potencia con una gran historia. Y entre sus creacioneras estaba la Escuela de Artes, no sé exactamente qué nombre tenía, y los que vos nombrás eran maestros que enseñaban allí, Pilimbergo, Alonso, Claro, Timoteo Navarro, grandes artistas. Y de hecho eso seguramente fue el Michi Aparicio, que estudió ahí, enseñó ahí, un gran artista jujeño, pero enorme. Y iban de La Rioja, porque era una universidad que concentraba
Viste que las que concentraban gentes de otros lugares eran Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Tucumán, ¿no? Claro. Y Tucumán concentraba, digamos, santiagueños, catamarqueños, salteños, jujeños, bolivianos, peruanos, tal vez de otros países, pero mucho más de estos que menciono. Entonces era un lugar de confluencia, y me parece que más allá de la confluencia universitaria, ya Tucumán era históricamente un lugar de confluencia. Uh-huh. Hay algunas observaciones que a mí me parecen sumamente interesantes, y es la de señalar que los lugares que determinaban por una posición geográfica, determinaban en la época de la colonia, ¿no?, un cambio del medio de transporte, eran lugares de confluencia, ¿no? Claro. Entonces, si los medios de transporte eran en la llanura la carreta y en la montaña la mula, ¿no? Entonces el lugar del cambio, te imaginarás que era un lugar de confluencia. Entonces es muy probable que ciertos rasgos de Tucumán, a pesar de ser pequeña, la hayan hecho muy poderosa culturalmente, ¿no? Claro. Y a eso hay que agregarle dos cosas. Una es que tuvo la primera industria pesada del país. Las dos grandes industrias pesadas estuvieron en Mendoza y Tucumán, industrias así poderosas, fuertes, ¿no? ¿Te referís a la La del vino y la azucarera? del azúcar. Claro, Claro, claro. con sus grandes ingenios, entonces había un proletariado rural y un proletariado fabril, ¿sí? Sí, sí, sí. Y además Tucumán fue, no digo es porque se ha desmantelado mucho el sistema ferroviario, pero fue un enclave ferroviario fuerte. Y allí estaban los talleres de Tafí Viejo, que eran considerados los más grandes de América del Sur, los talleres ferroviarios, que ya en la década de, qué sé yo, de 50, supongo, estaban en condiciones de no solo de reparar vagones, sino de fabricar, ¿no? Entonces había con elementos de un proletariado fuerte, una universidad fuerte. Y después en los 60 aparece en esas luchas políticas que se radicalizan mucho. Tucumán es un lugar elegido por algunas teorías revolucionarias, sobre todo la que se conocía como la teoría del foquismo, ¿no? Que era la que fundamentaba la guerra de guerrillas. Y Tucumán era elegida porque para esa teoría Tucumán era lo más parecido que había a Cuba, porque había montañas selváticas, había caña de azúcar, proletariado rural, proletariado fabril, ¿no? Y una alta combatividad de esos sectores populares. Entonces, por eso es que aparecieron ahí la guerrilla de los Uturú, apareció la experiencia de Taco Ralo, que fue de las Fuerzas Armadas Peronistas, y después apareció la experiencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se conoció como guerrilla del Monte. Estoy dando datos que responden un poco a tu pregunta, pero también desde mi propia perspectiva, ¿no? No, por Pensarlo a supuesto. Tucumán como un enjambre. Y bueno, Totalmente. y después tenemos la ciudad de Uh-huh. San Miguel de Tucumán, que ya por todas estas cuestiones que te digo, ya era una ciudad con un cierto rasgo muy urbano, ¿no? Con una noche muy intensa, entonces florecen los poetas, los cantores, las peñas, mucha producción literaria. Claro, claro, claro. Y Y justamente yo estaba los otros días previendo, digamos, ahí el encuentro con vos y bueno, releyendo algunos de tus libros, porque debemos decirles a la audiencia, primero una cosa que me estaba acordando es que vos estás en Buenos Aires, sos tucumanos, pero vivís en Buenos Aires hace muchos años, hace no sé cuánto, ¿desde cuándo estás en Buenos Aires, Juan? viste que nadie es perfecto, ¿no? ¿Desde qué año? Porque justo Yo, se cortó. yo hace muchos años que estoy. Claro, claro. Sí, Y sí, sí. mira, yo me vine en diciembre del 75, pero en realidad ahí me venía escapando de Tucumán. Claro. Y como mi futura
esposa, digamos, me casé enseguida, era de Buenos Aires, yo me vine a Buenos Aires, Claro. suponiendo que aquí iba a encontrar como una especie de anonimato y tenerme, pero no fue así. Recordar algunos pasajes de tus libros, porque vamos a compartir ahí con la audiencia. A ver, el primer libro que yo conocí tuyo es este, a ver si se ve ahí, El Sí, Ridículo Invitae. ¿Sí? sí. Un libro, bueno, tiene la tapa del dibujo de Sabbath, ¿no? Que era La historia de también, ese dibujo, es linda la historia del dibujo ese. está en un disco tuyo también, ¿no? Sí, porque yo cuando estaba viviendo en Brasil, asistí a una muestra de Sabbath que había ido para allá y era muy admirado Sabbath por los grandes, eh, dos hermanos de apellido Caruso, que eran los dos grandes caricaturistas de Brasil, ¿no? Ajá, Y lo admiraban mucho a Sabbath. a Sabbath, a Hermenegildo Entonces, como Sabbath. yo era amigo de los Caruso, me invitaron a su casa para estar con Sabbath y yo ahí toqué la guitarra. Sabbath no me conocía. Yo me fui, era un pichón que conocido en Tucumán nomás, como músico, ¿no? Entonces yo ahí toqué y como yo sabía que a Sabbath le gustaba el tango y el jazz, yo le toqué un tango, se lo dediqué. Entonces hablamos y era justo, faltaba poco tiempo ya para el regreso. Entonces le, le dije, bueno, cuando regrese mi plan es grabar un disco, porque tengo composiciones como para hacer un disco, que fue ese disco llamado Con la guitarra que Con tengo. la guitarra que tengo, claro. Y él me dijo, bueno, cuando vuelvas, anda a verme, porque yo quiero hacer la tapa de tu disco. Mira, Y fue eso, no sabes el muy me imagino. estímulo que fue. No sabes lo que es volver pensando que tu disco va a tener una tapa pesada, si pesaba, era recontra admirado. Totalmente. Además ya había corrido la bola de que cuando Sabbath a los dibujos le ponía unas alitas, personajes que, Las famosas alas de Ángel. claro, era porque él consideraba que tenían un ángel. ¿Viste esa expresión que tiene ángel? Sí, sí, ¿No? claro. Sí, Que sí. una expresión linda es. Hermosa, muy No linda. digo que yo me la merezca, pero por lo menos las alas me las merezco. Y por eso que cada tanto uso ese dibujo. Y bueno, y después hay otro libro. Bueno, el otro que conocí, que me acuerdo que también me regalaste, es de las obras completas tuyas, ¿no? Sí, que tiene un nombre que no lo puse yo, ¿eh? Yo no le quería poner Ah, el Songbook. Songbook. Bueno, pero es el nombre que uno, es como digamos, un código, digamos, uno habla del Songbook de cualquiera, digamos, uno puede Sí, pero hasta, yo tengo, sí, tengo la paciencia eso agotada puede. con eso. Bueno, pero hay otro libro que por lo menos yo me acuerdo cuando lo leí y ahora leyéndolo me iluminó muchísimo, que es este, ¿no? Ah, ese, sí, de la revista La ¡Wow! Copa. ¡Qué libro! ¿Te gusta? Mirá, Uf, qué lindo. Sí, porque tiene algunos textos, ¿no? Así, es un libro sí. como una especie de collage de diferentes Pero bueno, textos. justamente el primer capítulo del libro es de lo que vos estabas hablando, Ah, mira vos. Tucumán, Yo ¿no? ni me acuerdo lo que hay dentro de Sí, ese no, libro. es impresionante. Bueno, estás contando un poco porque, bueno, esto que yo te decía, cuando uno quiere, incluso a veces cuando estamos en las clases con los alumnos, uno Sí, habla de, bueno, a ver, supongamos de Mercedes Sosa, ¿no es cierto? O de algún otro referente así, digamos, como esos llamadores así, ¿no es cierto? O cuando sí. habla de Atahualpa con la Luna Tucumana, o Leda, o vos, en fin, uno quiere explicar todo lo que pasó en Tucumán, digamos, y a veces uno mismo se sorprende, decir, ¿cómo puede ser que en esa provincia tan chiquita hayan pasado las cosas que han pasado? En todo caso, bajo una perspectiva del análisis de la música de raíz folclórica o de las travesuras que siempre han hecho los tucumanos y ese deleite por el juego y la diversión creativa, digamos, ¿no? Pero digamos, cuando uno empieza a leer en tu libro, bueno,
ahí hay un poco, me parece que está buenísimo para quienes quieran conocer de alguna manera cómo fue esa, cómo llamar, la siembra, digamos, como en tu caso, de lo que fue ese fervor, digamos, donde se conjuga tanto la búsqueda de, bueno, de una identidad en todo caso, pero también con la militancia. Yo fui anotando algunas cosas y bueno, una que vos la comentaste recién es la noche, Sí, ¿no? sí, la Tucumán es la noche es noche, fundamental. o sea, es la noche. Y hablaste de los cañeros, hablaste de los ferroviarios, hablaste de la Sí, universidad, hablaste de un sí. compromiso, y todo eso de alguna manera se resume en vos, digamos, en tu vida, y también aflora en tus obras, ¿no? Es inevitable, ¿no? Claro, Así es la cuna y uno es resultado de la cuna, ¿no? Y si bien yo estuve hasta los 25, 26 años en Tucumán, eh, después de esa interrupción del exilio de 8 años, digamos, en total fueron 9 años de ausencia de Tucumán, ¿no? Yo empecé a volver a Tucumán, por supuesto, y cada vez más. Hubieron años que yo iba 5 o 6 veces a Tucumán. Salían posibilidades de tocar, o en fin, siempre había un motivo. Y o sea que a pesar de haberme ido joven, Tucumán nunca dejó de estar presente. Es imposible para mí que quede a un costado del camino, que queden amistades, sonoridades, lo que le pasa a cualquiera con su tierra, por otro claro, lado, ¿no? El humor, cosas de la cultura que se manifiestan, por ejemplo, en las comidas, ¿no? ujú, En algunas celebraciones, la celebración del humor y hasta de la grosería, porque tenemos esos malos hábitos también, los tucumanos, eh, y todos esos malos hábitos que hay que nos obligan a aprendizaje en estos tiempos, porque vos, por ejemplo, para mí en épocas de desarrollo de perspectiva de género que son absolutamente necesarias, yo cada vez que cuento un chiste me tengo que poner una mordaza. Y y claro, sí, y claro, porque circula el machismo, pero por todos esos elementos de la cultura, ¿no? Y sí, circula y circula. Entonces, bueno, pero es interesante eso, sentirse, digamos, pasada la barrera de los 70, pero apenas pasada. Apenas. Pasada la barrera de los 70, sentir que uno tiene una cuna que ama y al mismo tiempo tiene una cuna que tiene que revisarla. claro, Es muy interesante claro. eso. Y bueno, entonces, porque en definitiva lo interesante es sentir la posibilidad de un aprendizaje a cualquier edad, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha marcado mucho en mi vida, porque yo soy como un eterno prometedor del aprendizaje del estudio, ¿no? No lo hago al final, pero me vivo prometiendo que voy a estudiar para aprender, ¿no? Y sí, el otro día me agarró como el berretín de que tengo que tomar unas clases contrapunto, ponele, ¿no? Pero la cuna está ahí, está. No, por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, Tucumán no es solamente una referencia personal tuya, sino que en todo caso el interés que uno por ahí puede llegar a tener, que es esto del folclore o de las músicas y las identidades, digamos, sin duda que Tucumán es una referencia nacional, digamos, sin desmerecer a ninguna provincia, pero sin duda Tucumán Y ha sido, además vos sabés que el noroeste es una región cultural que tiene una claro. identidad que se manifiesta en muchas semejanzas entre sus provincias, muchísimas. Pero claro, Tucumán era el lugar de la concentración de todas las otras Claro, provincias. era el escenario Tucumán, aunque las procedencias eran, bueno, ¿cuántos salteños Sí, hay, no? Bueno, los Núñez eran salteños, ¿no? salteños, claro, y la cantidad de santiagueños que fueron a Claro, estudiar, y pero es hasta impresionante. catamarqueño. Y El Pato Gentilini no es, ¿dónde nació el el Pato? catamarqueño es otro Catamarqueño. caso. Claro, claro. El Tata Herrera, que es poeta, es El Tata, catamarqueño. claro, claro, claro. Ha sido Estaban el escenario que los reunió, ¿no?
Tucumán, Había un gran compositor que era Octavio Corvalán, que era santiagueño. también. Y así, sí, pero como decíamos, en la plástica iban grandes maestros de otros lugares. La Eh, literatura, el teatro también, ¿no? Cuando florece la poesía, digamos, de los Castilla y sus contemporáneos tucumanos como Lucho Díaz, Aldonate, en fin. Había un grupo, Este, Carpa era, había ¿no? un grupo que se llamaba La Carpa, La Carpa, eso te iba a decir, claro, 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 que también tiene su centro en Tucumán. en Tucumán. Pero claro, ahí en la cuestión ya literaria y poética hay que reconocer que Salta es eh, el Claro, centro de gravedad, sí, sí, sin duda, ¿no? sí. Esas presencias salteñas, la verdad, que Che, marcaron muchísimo una estética. ya que estás con la guitarra ahí, hermano, qué se te viene ahí con ganas de... yo también estoy con el vino, caché, ¿eh? Salud, ¿eh? Desde Salud, Mendoza, Polo, desde salud. Mendoza, ¿eh? Ojalá que no se instaure el brindis virtual, hermano, porque sería lo peor que nos puede pasar en la No, no, vida. no, no, jamás. Che, no, algo que Y se te no venga sé, ahí. ¿qué tenés ganas de que toque, Uh, Polito? ¿Qué te parece? Yo, no, yo nunca sé. Ya que hablamos de Tucumán, ¿querés que te muestre un tema que ni lo sé? A ver qué pasa. a ver qué Porque yo pasa. lo hice para una cantata Tucumán. Ah, la hermosa que estás compartiendo ahora. Bueno, después vamos a hablar un poquito ahí porque la gente Y este seguramente, tema mucha gente... justamente se llama Esas Ah, Mujeres, ajá, porque está muy bien. dedicado a las mujeres tucumanas. Eso. Pero yo como no era, digamos, yo no era el intérprete del tema, entonces voy a tratar pero soy el compositor. La Tenés esa letra es responsabilidad. del Poli Soria. El polisoria, claro. Maestras de humildes pueblos, cuando ni escuela sabía, guerreras de punta y hacha, pero queda siempre tibia. Les canto a mis tucumanas, madre punta de la vida. Calostro de cuño antiguo, si hablo de las madres indias, morenas madres de leche, guapas, criollas y grindas, mujeres de hondo silencio, deudan a bien y semilla. La veo cuando hace tiempo fuego en las calles ardía, mezcladas en la humareda, eran compañías bravías, plantadas cual palo pique, ni una chinita cedía. Ellas dibujan sus sueños que desveladas les miran, y aunque las tape el olvido, ciego mirar sin retina, les canto a mi tucumana, madre puntal de la vida. Romances cantan sus bocas, si es que el amor las domina, se amañan a lo que venga, echan a andar sin partida, bien hágame tucumana, piel de melaza dulcita. Sujetas a un Cristo viejo, van los domingos de misa, rodeadas por sus comadres, ante una mesa antigua, rogando con esperanza por todo el familia. Las veo cuando hace tiempo fuego en las calles ardía, mezcladas en lumareda, eran compañías bravías, plantadas cual palo pique, yo nací sería. Ellas dibujan los sueños que desveladas desvían,
oído, ciego mirar sin retina, le canto a mi tucumana, madre portal de la vida. Esa. Qué bueno, qué lindo. Te dije que no la sé mucho, ¿no? Sí, Bueno, Juan, pero te puedo mostrar algo así como claro, escúchame, y algo bueno, más insospechado. elegiste, está muy bien, tenemos ahí ese privilegio. Y elegiste una chacarera para eso. ¿Cómo Sí, elegís? La letra es tuya esta. Ah, no, perdón, la letra es de no, Poli, no, no, de Poli de Soria, Poli Soria. Néstor ¿Y qué Soria. nació primero, la letra o la música? Acá la letra, porque en esa cantata que tiene 15 temas, empezó con músicas que yo le mandaba, Ajá, con el respectivo monstruo, ¿no? Que es la letra claro. ficticia, Sí, 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 para que tenga la medida. claro. En este caso Después, estaba... cuando fuimos armando un Ajá, guión de la cantata, digamos, el guión era, suponte, el canto originario, el canto a la tierra, la caña de azúcar, la parte épica que recorremos, la mujer, las luchas, los dolores, las pérdidas, la esperanza. Cuando ya había un guioncito, a veces ya venían las letras en función claro. de esos temas que nos Ujú. proponíamos, y este fue uno de esos casos. Pero él me la mandó para hacer una samba, Ah, mirá vos. Claro, y podría me la ser, mandó con esa idea. tiene la estructura también de versos para una samba, ¿no? Por eso, bueno, tuviste que hacer una doble, digamos, ¿no? Una chacarera doble tuviste que hacer para ese texto. Sí, porque tiene seis Claro, versos por seis copla. versos, claro, claro, claro. Este, pero por eso repito una estrofa, que es las veo cuando hace tiempo, fuego en la calle ardía, mezcladas en la humareda eran compañías bravías, plantadas por el palo a pique, ni un asinito cedían. Esta la repetí porque tenía las estrofas para una samba, Ah, porque para claro, una claro. chacarera hacen falta más Hacen estrofas. falta más estrofas, claro, mirá. En las zambas, con 5 estrofas, vos tenés la samba. Claro, 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 claro. Sí, Y sí, en la chacarera necesitas 7. exacto. Sí, 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 muy bien. Sí, Juan, y si la gente quiere conocer la cantata, la estás publicando en tu página de Facebook, ¿no? Sí, ya está publicada por ahí, sí. Ajá. Y debe haber algún otro sitio, porque los documentalistas que la registraron, cuando la estrenamos en Tucumán, también la tienen publicada. Eso fue en el 2015, por ahí fue. No, 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 eso fue, eh, oh, qué difícil con la pandemia recordar ahora, ¿no? Me parece que debe haber sido, ¿será que fue en julio? Fue en julio, pero Ajá. ya no me acuerdo si del año pasado o del anteaño. No, Ah, del anteaño, antes del 18. del Del 18. Ah, claro, 18. sí, sí, fue más reciente. Con un grupo, un Che, colectivo viste qué artístico. grande parece el vaso aquí en el Zoom, Ajá, ¿no? ajá, mirá. Parece que uno toma más. Es lindo porque parece que uno toma más, así, ¿no? Claro, yo tengo esta copa acá, mirá. Opa, mirá. Un copón. Mi viejo me acuerdo que tenía un copón, pero era un copón enorme, grandote, ¿no? Y lo llenaban con Aníbal Zampayo y uno de cada lado de la mesa iban dándole al copón. Sí, Qué lindo Juan, hubiese sido conocer esas reuniones, ¿eh? ay, sí. Vos sabés que de este libro, por ahí quiero llevarte para un lado, que es que cuando hablas de Tucumán, eh, hay una frase que la tengo por acá, que dice la siguiente. Estás hablando, bueno, justamente de la dictadura, ¿no? Cuando estaba Bussi, y decís en un momento, lo peor que puede ocurrirle a un tucumano, ya en medio de la noche del destino, es mirar el antes y el después del operativo genocida. No tanto por la comparación, sino por la dura, cruel y triste convicción de saber que, genocidio aparte, algunas de las miserias que convivían con el esplendor estaban ya latiendo para justificar luego la peor de todas, el abrazo en forma de votos a quien detentara mejor la autoridad y el castigo. Y decís, así, el más macho de todos fue ungido gobernador con los votos de sus principales víctimas. ¿No?
Bueno, ese es un tema, que es ¡Fua! un tema nacional, ¿no? Sí, Eso fue una gran pregunta que se hizo todo el país, ¿no? Y que nos hacemos los tucumanos. Yo creo que los tucumanos tenemos una, ya, ya asumimos que hay un componente autoritario en la cultura de la provincia, ¿no? Y yo creo que es un componente, ese componente autoritario el que hace como confiar en el que tiene la autoridad, ¿no? En el que pone el orden. Ese componente me parece que está desparramado por todo el país. Lo que pasa es que ahí como que se transparentó más, claro. pero es algo que es como un elemento también de la cultura nacional, ¿no? El componente autoritario, nosotros lo decíamos de una manera un poco más grosera, como decía el facho que uno lleva adentro. Sí, sí. Y eso quedó de alguna manera, es plasmado en esas verdades populares que se dicen, hay que tenerlos cagando, el que no labura porque no quiere ir a un vago, hay que meterlo en cana, hay que cagarlo a tiro al ladrón, aunque sea ladrón de gallina. Todos esos componentes están desparramados en la sociedad, pero en Tucumán evidentemente se presenta. Claro, 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 claro. Se llegó a establecer un parangón, que bueno, yo no sé hasta dónde abonar esas hipótesis, pero no dejan de ser interesantes. Un parangón con leyendas populares, muy populares y muy arraigadas en los sectores humildes de la provincia, como la leyenda del familiar, que el familiar es como un perro muy malo que mata al que desobedece al patrón, ¿no? Wow. Es una leyenda popular muy arraigada en la provincia. Y algunos antropólogos hicieron algunos ensayos como las víctimas terminaban obedeciendo Qué al locura. victimario, ¿no? Pero bueno, también el otro un capítulo siguiente habla sobre la mega causa, ¿no? En Tucumán. Y ahí ya, bueno, hay esperanzas, ¿no? Hay anhelos y hay quizás, de alguna manera, Sí, una suerte como de alivio de justicia, ¿no? sí, sí. Fue relativa. O sea que yo ahí me jugué ahí, no reparé en gasto y fui con la Vichy, que es mi compañera, con nuestros 3 hijos, más las 2 hijas que ella ya traía antes de conocerme y los 2 hijos, varón y mujer, que yo tenía también de antes. O sea que fuimos con los 7 chicos eh, y nosotros a asistir a esos juicios, Wow. porque se dirimía el tema del caso de mi hermano Lucho. Y bueno, fue muy, muy impactante estar ahí, pero sobre todo estar con la familia, ¿no? Claro, claro. Que los hijos puedan también tener incorporado ese pedazo de la historia tan negro, pero tan necesario de tenerlo presente, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Y de todo modo, a mí me quedó como una sensación de, de una sentencia blanda en el sentido de que estos genocidas como Bussi terminaron en un country. Sí, sí. Y No, la verdad es que cometieron crímenes de lesa humanidad, no, fueron claro. verdaderos genocidas. Yo creo que en ese sentido era necesaria una lección así de justicia, ¿no? Y de la historia, estén entre rejas, Sin porque es duda. terrible lo que hicieron, es terrible, realmente es terrible. Lo que se hizo en Tucumán, yo creo que todavía no se tomó conciencia de lo terrible que fue, porque Tucumán fue el centro como de experimentación Claro, de una represión ya más generalizada, ¿no? claro, claro, claro. Hay Bueno, veces con el llamado Operativo Independencia. claro.
Bueno, el capítulo anterior al de la mega causa es el que le dedicás a tu hermano, a Lucho, ¿no? Claro, pues, Digo, está para quienes presente. no sepan, digamos, de tu hermano, ¿qué número de hermano era él, de Lucho? ¿Era el menor? Lucho era el cuarto El cuarto. ¿De de cuántos? 5 hermanos, De cinco, de claro. 5. Bueno, es estremecedor ese capítulo. Realmente es un... eh, leer ese capítulo de alguna manera nos pone, digamos, en todo caso, para quienes quieran, algún despabilado que no sepa la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado y toda la dictadura, leyendo ese capítulo creo yo que va a tomar o se toma una dimensión realmente escalofriante. Este, Sí. pero también después en el capítulo de la megacausa decís, y seremos todos responsables si no reabrimos los debates, soplamos los vientos de la historia para que la memoria sea siempre activa, ¿sí? Y después, y evitemos así que se cumplan los anhelos de represores y sus públicos que simplemente apuestan al agotamiento de la memoria, al desgaste de las luchas y a que las democracias caigan por su propio peso, porque siempre consideraron que las democracias son un rasgo de debilidad para los débiles. ¿No? Eso decís ahí. Bueno, yo Sí, 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 no, no me acordaba sí, sí, sí. me pasa con eso como con muchos discos que no los Claro, escucho. sí, 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 no, impresionante. Este, Este libro vos lo escribiste, cuando lo escribiste, todavía no habían aparecido, digamos, o no se habían reconocido los restos de Lucho. no, 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 Claro, no. No, los restos de Lucho son reconocidos allá por el 2016. claro. Ujú. No, ese libro es anterior, Claro, sí, unos sí, sí. cuantos años. Sí, sí, sí. Sí. En Y el bueno, ahí hay José que Vargas. reconocer el laburo de los equipos de antropología forense. Sí, impresionante. No solo el famoso tiene su centro acá en Buenos Aires, sino lo de la Universidad de Tucumán también. Ujú. Y los organismos de derechos humanos, ¿no? Que nunca pararon de... Yo me acuerdo cuando un compañero de militancia, de nuestra militancia de aquellos años, me dijo, Juan, hay un viejo de no sé qué lugar, me dijo, que dice que él sabe dónde están depositados. Fa. Y sí, sí, sí. Y así empezó la cosa, ¿no? Un señor que vivía cerca, que se animó a hablar de unos camiones que él veía a la noche, camiones militares. Hasta que se llegó, ubicó un pozo ferroviario, que era un pozo de agua, hecho por los ingleses, de una enorme profundidad, y se empezó a trabajar y trabajar, y bueno, ya debe haber un centenar de identificados ya. Qué va. De identificados, ¿no? No de restos. Claro, sí, sí, sí. Después vaya a saber la Porque cantidad ahí. vos sabés que otro de los temas graves, así, de los puntos oscuros, así, de la provincia, que todos tendrán alguna explicación, por supuesto, ¿no? Es que era difícil, a pesar de la enorme represión, conseguir dadores de sangre de las familias donde habían desaparecido, Ah, claro. Wow. porque había miedo. Claro. Mira, algo tan importante como eso, ¿no? Para favorecer la identificación Increíble. de desaparecidos. Y eso fue una tarea ardua y creo que no se completó. Claro. O Claro. sea, todavía hay familias que podrían aportar donando sangre para identificar los ADN, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, que es Sí, fundamental hay para... muchas cosas de la historia ahí que Ujú. la historia luce y sombra de muchos contrastes, ¿no? Sí, sí. Así es. Sí, Juan, bueno, tengo ahí varias cosas como para preguntarte. Digamos, por un lado, bueno, obviamente, acá todo esto que hemos estado conversando, sin dudas que puede poner en claro cuáles eran tus anhelos, ¿no? Tus deseos, tus anhelos, digamos, ¿no? Como ser humano, digamos, ¿no? Ahora, artísticamente o musicalmente, sin duda que también Tucumán te tiñó, digamos, bueno, de esas músicas que latían en esos encuentros, digamos, de Sí, tantas procedencias, ¿no? sí, sí, sí. Todas Vos sabés estas que cuando yo provincialidades y nacionalidades que se concentraban allí.
Sí, ahí aparece hay dos figuras muy fuertes. Tendría que decir tres, porque siempre es mi padre una de las figuras, ¿no? Mi Alfredo. padre es una gran influencia en mi vida, Ujú. por ser melómano, ¿no? Y por tocar de oído la guitarra y tocar valsecitos, tangos y piezas folclóricas entre casa, ¿no? Fue mi primer maestro. Pero aparte de la presencia de Eduardo Falú, que cuando yo lo descubro, ya no sé, mi pubertad, me doy cuenta de que se trataba de algo muy importante, ¿no? Tu tío, Fue un faro, hermano de sí, Alfredo. hermano de mi padre. Ujú. Fue un faro, ¿no? Pero hay otra presencia que es la de Pepe Núñez, porque con Pepe yo me hice muy amigo, transitamos mucho la noche con Pepe, los brindis, el canto, la poesía, la amistad, mucho, mucho. Y eh, rápidamente lo adopté yo a Pepe como un modelo de compositor, porque él hacía músicas y letras. Vos sabés que esa alquimia, la canción tiene algo misterioso, ¿no? No es solamente la suma de una buena letra y una buena música. No, O sea, no, eso no garantiza una buena canción. en Pero absoluto. Pepe hacía buenas canciones, pero además para mí era un modelo ético, porque era un artista que no negociaba nada, no negociaba las temáticas o no especulaba con una composición, yo voy a hacer tal tema porque puede andar, digamos, ¿no? Esas frases tan tipo, a ver, tipo Sadaik, pueden andar. Esta va a andar bien, esta Esta onda. canción va a andar bien. No, nada de eso. Entonces, con ese modelo yo me voy del país y te imaginarás que en esa distancia mi cable a tierra era la música folclórica, era la guitarra, y cuando empiezo a componer, que fue en esos años, Ah, que mira, empieza a surgir y surgir el compositor, en el antes exilio, había en sido, Brasil. claro, antes había sido esporádicamente compositor. Ujú. Entonces ahí funcionó mucho, esos dos faros eran clarísimos para mí, el faro de Eduardo y el faro de Eduardo Pepe. y el faro de Pepe, claro, claro, claro. Sí, sí, eran, y mucho, mucho, mucho. Y yo cuando me daba cuenta que predominaba el de Eduardo, hacía rápidamente algún movimiento para diferenciarme. Claro. Y con Pepe, al contrario, no tenía ese Claro. conflicto, porque yo ya sabía que con el lazo parental con Eduardo y la enorme estatura de Eduardo, si yo quería buscar parecerme, me iba a condenar al fracaso. Entonces yo ya tenía como una intuición de que mi búsqueda era la del camino propio y me empeciné con eso, ¿no? En cambio, Pepe me sirvió como un estímulo justamente para marcar una diferencia, ¿no? Y fue importantísimo. Y Tucumán, porque yo en ese destierro, si te imaginas, me salían Vidala, Samba y Chacarera y Gato, ¿no? Sí, Y sí, por ahí alguna otra cosa, pero claro. Seguro que los oyentes y la audiencia y quienes nos están viendo, obviamente la figura de Eduardo Falú, bueno, obviamente de un reconocimiento clarísimo, ¿no? Pero la figura quizás de Pepe no. ¿Cómo lo definirías? O como si tuvieras que decirle, a ver, ahí, a un amigo brasileño que nos está y viendo. yo prefiero definirlo, Sí, definirlo así a Pepe. a ver. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño. Qué bonito. Y
Qué hermoso. Prefiero Sí, sí, sí. definirlo así. Claro. Bueno, es el autor de Tristeza, es el autor de, bueno, muchas obras. Arana también es de él, Del este, 55. del 55. Este, Esta joya que es chacarera, soy mi cruzadita, sin dudarlo voy para Santiago. Por antes de que me lleva a charla y parece hermoso hermoso pago. pago. Achalá y parece Parece hermoso hermoso pago. Si de misterio de la siesta que arde. Mi ave sabia de conmigo grande. Uf. O Y, agüita de morada. Guaguita de morada. Y siempre hay como un sello, así, yo decía hoy una travesura, siempre está No, esa cosa tremendo, que vos decís, si te pones, bueno, lo hemos tremendo. hecho para las clases y para uno mismo también, analizás digo, en términos musicales, técnicos musicales, la cruzadita, el ritmo que usa, las armonías, el desarrollo que tiene, es Y increíble, no sabía nada de música, Pepe. increíble. Ninguno de nosotros sabía. Yo tampoco sabía nada de música. Yo creo que todavía no sé, pero el caso de Pepe era un caso como el del Chivo Valladares. No sabían nada. Claro. Yo creo que Era puro silbido, puro melodía que surgiera. sí, pero yo creo que hay que, me parece, ¿no? Que hay que, por lo menos uno intenta eso, reivindicar el tema del saber, entre comillas, ¿no? Porque Más realmente, vale, por supuesto. o sea, el caudal que había ahí adentro era un caudal de una escucha atenta a un montón de músicas, no cualquiera, ¿no? Por Obviamente supuesto. el cancionero popular, el anónimo, los grandes referentes, bueno, Atahualpa o todos los que hayan venido, pero después también muy buena música clásica, buen jazz, Lógico, ¿no? Buen lógico. jazz, la música de Brasil en algunos casos, el bolero, bueno, todas músicas que sin duda son un alimento y en la sabiduría que se concentra, obviamente en una sensibilidad como la de Pepe o el Chivo, Vos sabés bueno, que yo hace tres o la días di una tuya clase también. para un programa Sí. brasileño de una Ujú. universidad de Río Grande del Norte y tuve 700 alumnos brasileños Mirá, en una clase. Fue tan emocionante porque yo vivía ahí y me di cuenta que me ven como un maestro y algunos hablaban de la leyenda. Y yo dije, ¿qué leyenda me están hablando? Y de mis conocimientos musicales, creo que los decepcioné no, porque les no, no, conté no, que yo no, les conté que yo tuve dos clases de armonía, dos clases, justamente ahí en San Pablo. Fui a un profe que no me acuerdo cómo se llama, que habló sobre la armonía de Ligia, me acuerdo el tema de Tom Jobim. Y que después hay unas formas, les decía esto que está diciendo vos, ¿no? Hay una forma del saber que no necesariamente son eh, de una única vía, ¿no? Hay vías para el sí, saber, hay claro. vías. Sí, vida misma es una vía para el saber, la noche es una vía para el saber, la amistad, las ruedas en este caso, las ruedas son toda una escuela, ¿no? Y bueno, ahora volviendo al Pepe, también es su lado poético, es grosso, Claro. ¿no? Pues fíjate que Agüita de Morada es una chacarera que se ubica, él tenía un cariño muy especial por Santiago del Estero, y Ajá. se ubica en la sequía santiagueña. Entonces Agüita de Morada es la lluvia que no viene, Claro, sí, sí. ¿no? Y toda la letra es un pedido a la lluvia para que venga. Claro, claro. Y una estrofa dice que llegas de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Qué metáfora. Qué ¿Qué te maravilla, parece? qué maravilla. Y esas cosas hay que saberlas, ¿no? Porque Claro, claro. a mí me gustan los cantores tipo Chito Ceballos, que El chi. tenían conciencia cabal de cada sílaba que cantaban. Una conciencia así muy, muy lúcida de la letra y de por qué cantaban un tema. Cuando él cantaba Quiero ser luz, estaba cantando esa letra. No estaba haciendo una Sí, samba conocida, claro. no, estaba eligiendo.
Aparte lo admirable de Chito, y cuando uno lo ve, porque hay videos para que quienes quieran ver, Chito Ceballos con Z, es un, bueno, ha sido un gran cantor y además un gran decidor, digamos, de cuando uno lo escucha diciendo los Sí. poemas, poemas Oh, kilométricos de Tejada Gómez, por ejemplo, la memoria que tenía el Chito era increíble y el clima que lograba expresando esos poemas son sí. increíbles, una emoción pura. Y los dos emblemáticos fueron Hay un niño en la calle Claro, y el poema que antecede a Samba de los Mineros. claro, El eso, patrón tiene miedo que se marchen con vino los mineros. qué maravilla. Largo meses de Medávalos. Claro, claro que sí. No, esos son grandes artistas, la verdad, grandes Sí, 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 artistas. sí. Ahora, vos hablás, recién decías que, bueno, que en algún momento tenés que estudiar o que por ahí no querés ser ejemplo, digamos, y que decepcionás y más, pero en realidad vos te preocupaste en nuestro país por instalar en la academia la música popular, la música argentina. Fuiste uno de los pioneros, digamos, ¿no? Creaste la escuela, si bien ya se había creado la escuela de música popular de Avellaneda, pero que era en un nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, Sí, terciario o municipal, digamos, dependía de la municipalidad de Avellaneda, con lo impresionante que fue. Bueno, sí, recordamos sí, ahí a Manolo Juárez, pobrecito, que se nos fue hace pocos días, bueno, todo así lo que es. puso ahí, lo que armó. Pero bueno, vos te metiste en el Conservatorio Manuel de Falla y creaste una carrera de tango y folclore, en un emblema de la música de la institución Sí, académica casi por excelencia, metiste la cuchara. sí, 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 ya pasaron como 30 años de esas experiencias primerizas. La carrera está en pie, yo ya me jubilé. Ujú. Y sí, para mí yo lo entiendo a Manolo cuando, ahora que falleció, se reprodujeron algunas de sus declaraciones, cuando él decía que para él lo más importante que había hecho fue crear la escuela de música popular, ¿no? Sí, sí. De Avellaneda. Lo entiendo. Yo no sé si diría que lo más importante que hice en mi vida, porque No, no, claro. me cuesta mucho clasificar de esa manera el hacer de uno, No, ¿no? no. Pero que es importante, no hay ninguna duda. Y después Ninguna duda. no te Sí, quedaste con eso, sino que además entraste ya de lleno en el terreno de la Universidad Nacional Pública y en la Universidad, en la UNSAM, a la Universidad Nacional de San Martín, ahí sí creaste una estoy, ahora carrera estoy activo de música argentina. y realmente ahí se nota cómo uno va aprendiendo de la experiencia, entonces puede replicar experiencia y tratar de aprender, ¿no? Del anterior, ¿no? Por Claro, ejemplo, algo que yo aprendí es que sin una cohesión del equipo docente es imposible construir un buen espacio académico. claro. Cohesión no quiere decir que todos piensen igual. Cohesión quiere decir una unidad alrededor de un proyecto, de Claro, una perspectiva, de una mística claro. también, ¿no? También. Y una articulación, digamos, ¿no? Y sí, una articulación y también una convivencia de lo musical, lo académico con lo humano, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Porque es fácil que se desmoronen los proyectos académicos, o que se sí, degeneren, o que ¿no? Que sí, aparezcan puntos oscuros, que aparezcan conflictos, luchas de poder, chismeríos, en fin, eso es sí, sí. casi, Sí, casi casi inevitable. inevitable o natural. Sí, Entonces, sí. estar cuidando eso es muy importante. Hasta ahora lo estamos logrando. Qué bueno. Nosotros de alguna manera, bueno, Ustedes intentamos, también, es muy bueno. sí, bueno, lo hicimos justamente un año después de la de Falla, en el 2003 se creó y de hecho vos viniste, hay que decirlo, siempre lo Sí, reconocemos, estuviste acá en el momento justo que se aprobó, el Consejo Superior aprobaba, viniste vos, bueno, estuvo Jorgito Marcial y el Chango Farías sí, Gómez, Juan y Luna, que recién salían un poco de escena, estamos hablando del año 2003. Marcelino Zaguate, bueno, un montón de gente acá, Tilino Orozco, un montón de gente, todos reunidos también para que, bueno, en la Universidad Nacional de sí, Cuyo, sí. una No, y se universidad también siente. importante,
estuviera instalada, bueno, esta necesidad, ¿no? Que ya hace tantos años que se intentaba y que se pudo lograr, ¿no? Sí, sí, ustedes lograron construir un espacio sano, eso es muy importante. Porque en realidad cuando uno enseña música, no está enseñando solo música. No, no. Hay una serie de cuestiones que son filosóficas, tienen que ver con el modo de vivir el arte, ¿no? Sí, sí, Concebirse a uno como artista, las contradicciones con las que uno tiene que lidiar como artista frente a un modo de valorar el arte que tiene el sistema, el mercado y todo eso. Son una serie de cuestiones que hay que estar cuidándolas todo el tiempo, atendiéndolas, digamos, y sí, sí. enfrentándolas. Sí, Así que, sí. No, te escucho, te escucho. no, 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 eso. Y por suerte en los alumnos y alumnas hay una muy buena disposición para entrar en esas perspectivas. Claro, ¿No? claro. No solo ir a aprender armonía o ir a aprender cómo se toca una samba, Seguro. sino Sobre todo, también bueno, todo esto. además en este tipo de carreras en la cual hay una gran cuota creativa, digamos, ¿no? En todo caso, diferenciándola con las carreras tradicionales de clásicas, digamos, donde uno va a perfeccionarse en un instrumento y sobre un repertorio que de alguna manera ya está establecido. Acá es la búsqueda, digamos, de un sonido propio, de una, bueno, un esbozo Claro. al menos de una intención de identidad propia, ¿no? Y de alguna manera seguir, si se quiere, lo que han hecho, bueno, tantos que uno admira, ¿no? De ir, cómo uno puede reconocer, como por ejemplo, yo reconozco en vos sonidos a veces yupanquianos, a veces faluceros de Eduardo, y otras veces de algo de la bossa, y otras veces, y todo eso sos vos, digamos. Si yo Sí, escucho dos notas, digo, ese que está tocando es Juan Falú. Pero late eso otro dentro tuyo, ¿no? Esa memoria, ¿no? Ese ADN que uno es lleva. que eso es también inevitable, ¿no? Claro, No se puede hacer música de la tierra sin memoria. claro. Sí, sí, sí. Y por eso el desafío nuestro en el plano académico es muy grande, porque nosotros tenemos que enseñar músicas que nunca se estudiaron, que dependieron justamente de la memoria. Claro, Entonces tenemos que dar un paso que no se dio nunca, exacto. enseñar lo que no se Claro, sí, sí, estudió, lo que sí. se aprendió naturalmente. Es un trabajo, sí, Y, doble. y hay que aprender a transmitir eso. Claro. Hay que aprender a transmitir. Yo llevo como 30 años de docencia y creo que, fíjate, es curioso, con la virtualidad he mejorado como docente, porque la virtualidad me obligó a organizarme. Porque yo estaba dormido en los laureles de la experiencia. Claro, claro. Entonces yo iba a la clase y yo sabía que sacaba la guitarra y chao. Y ya estaba. Acá, ahora Ahora no. la chacarera la toco, hablo de la chacarera, la toco, y si ahora canta vos algo, yo toco, vamos a No, improvisar. eso que es maravilloso. Sí, Y sí, con sí. la virtualidad yo tuve que Sí, organizar, sí, sí. poner temario, notas, apuntes, bibliografía. O sea, me hice docente 30 años después de enseñar. Y bueno, pero uno va aprendiendo. Ahora, cuando pase todo esto, ya vamos a ser mejores docentes. Ojalá, Con toda ojalá. esta experiencia. Yo creo Hay, que sí. seguro. Hay un par, digamos, entre otras cosas, pero un par también de proyectos y de, bueno, jalones, digamos, en todo caso, en tu trayectoria o en tu trabajo, para decirlo mejor, que son, uno de ellos es Maestro del Alma, ¿no? Yo no quiero Ah, dejar eso ha sido muy bueno. que termine esta charla sin hablar de este y después de otro también, pero Maestros del Alma, porque de alguna manera inauguraron vos y la querida Nena Herrera, Hilda Herrera, esta Sí. idea de en vida reconocer la obra de tantos creadores, intérpretes y Fueron como referentes 60. como 60. Sí, cuando uno da los nombres es alucinante porque no están. Estamos hablando de Espósito, de Salgán, de
Stamponi, de Julián Plaza, para hablar de tango, pero estamos hablando del Chivo Valladares, del Chito Ceballos, El Cuchi Leguizamón. María Gómez, del Cuchi, de Alfredo Ávalo, de Adolfo Ávalo. Adolfo Ávalo, wow. Escúchame, de Vitillo Ávalo, estamos hablando de... No, impresionante. Por favor. Y fíjate que por suerte se hizo, porque esas personas que cuando vinieron al Maestro del Alma tendrían, ponerle, entre 70 y 80 años. Claro. Ponerle. Esas personas que hoy tendrían 100 años, si vos te pones a pensar, son fundacionales. Claro, sin dudas. Sí, sí. El otro día me hablaba una amiga de volver a ser Maestro del Alma y le digo, mira, primero tendría que hablar con Hilda, a ver si tiene ganas. Y segundo, ¿a quién entrevista? Y sí, es esa generación. Porque ya tenemos que pasar, es difícil, ¿sabes? Porque fue como un momento crucial, digamos, para entrevistar a los que ya se iban a ir. Claro, claro, sí, sí, sin dudas. Sí, sí. Y no es que lo hicimos pensando en eso, no lo hicimos pensando en el ciclo y nada más. Claro, pero resulta que ahora, a la distancia, uno toma conciencia de que ninguno está. Pero bueno, todos tenemos el destino de irnos en algún momento. Lo que pasa es que lo que yo quiero decir es que esas figuras, Leguizamón, Suma Paz, esas figuras, María Elena Walsh, fueron fundacionales, fueron las que, como, a ver, antes de ellos estaba la obra de Chazarreta, Buenaventura Luna, sí, sí. Yupanqui ya se había muerto, pero no hay mucho más antes que ellos. O sea, sí, fueron fundacionales, sí, sí. Sin duda. Entonces, fue realmente, y ahí están esos videos. Para quienes no sepan, digamos, o no tengan idea, contanos así muy brevemente en qué consistía, por ejemplo, un encuentro con Adolfo Ábalos, por ejemplo. Con todos hacíamos lo mismo, lo entrevistábamos antes, si podíamos personalmente, si no por teléfono, le decíamos que íbamos a charlar sobre su vida, sobre su obra, que en la medida de lo posible nosotros le íbamos a regalar alguna música, Hilda y yo, y en la medida de lo posible íbamos a interpretar nosotros una música de ellos. Uh-huh. Entonces eran diálogos musicales. Sabrosísimo. Me acuerdo cuando lo hicimos, ¿cómo se llama el chamamecero misionero tan popular? Se lo conoce por el nombre como un diminutivo. ¿Quién habrá sido? El que barbudo, bajito, barbudo. Sí, 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 que se metió. Sí, claro. Ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. Bueno, es un pecado hablar de esto y no acordarse. Pero, sí. Pero me acuerdo que cuando yo lo entrevisté, le dije, vamos a hablar de su vida, de su origen, su familia, cómo le vino la música. Y este misionero me dijo, una persona así humilde, ¿no? Me dijo, Juan, vos a mí esa cosa no me pregunté mucho, de esas cosas, porque yo lloro. Yo lloro. Yo lloro. Qué bonito, se emocionaba. Qué divino, qué bonito. Qué maravilla. Sí, fue realmente. El otro proyecto del cual no podemos dejar de mencionar es Guitarras del Mundo. Claro. Sí, por su dimensión, sí, por su historia, por su variedad, su riqueza, el seguir sosteniendo. El día que yo no esté, van a decir que yo fui el creador de Guitarras del Mundo. Capaz que no digan que hice la samba del arribeño, sino que hice Guitarras del Mundo. Y sí, lo que pasa es que... Yo espero que digan que hice la samba del arribeño. Bueno, pero hay que destacarlo porque es un festival, bueno, impresionante. No, sí, más vale, sí. Sí, ahí, mira, Guitarra del Mundo creo que fue posible porque este país es el país donde más toca la guitarra en el mundo.
Impresionante. Es un país increíblemente guitarrístico y de mucho nivel y con muchos guitarristas. Uf, Es increíble cómo campea la guitarra. sí, sí, sí. Y lo que está ocurriendo hoy, vos viste lo que son los guitarristas del litoral pues, Uf, en este momento. impresionante. Es una cosa de loco, de loco. Los formoseños, los misioneros, los correntinos, los chaqueños, Chango este de la MEA, Tesorieri, los Arriazos, Oh, sin hablar de Méndez, lo llama con más camino, claro, sí, la Silvina López, las sí, cosas sí. que hace. Una maravilla. Es una maravilla, Sí, 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 increíble. es increíble, ¿no? Sí. Y no era la región de la guitarra, ¿no? No, es cierto, sí, sí, sí. No Bueno, era la región. yo digamos, tuve la suerte de iniciar mis estudios con el Zurdo Martínez, con Walter Einze, que fue mi profesor en la universidad. Claro, Bueno, y claro. justamente ellos hablaban de eso, ¿no? El zurdo, que siempre fue un militante, digamos, del solista en guitarra, de alguna manera él se sentía como que estaba, si se quiere, bueno, Claro, es un tipo. inaugurando un repertorio, viste, sobre ritmo de chamamé, que no había muchos antecedentes, Sí, no había prácticamente antecedentes, algún correntino que por ahí había grabado algún chamamecito solo, pero después prácticamente no había, digamos, estaba la figura de Linares Cardoso, que era más bien cantor, digamos, pero la guitarra como instrumento realmente nace, digamos, a partir del trabajo un poco de ellos. Bueno, había estado Martínez Zárate en Santa Fe y ellos heredan un poco eso, pero lo que empieza a suceder, digamos, a partir claro. de los 80, de los No, en 90, digamos. Paraná es un capítulo aparte. Sí, sí, claro. Paraná es un capítulo aparte. Sí, sí, Tremendo. Es una escuela de la guitarra, ¿no? sí, sí. Yo digo esa guitarra litoraleña, de donde que Rudy y Nini tuvieron mucho que ver también. Claro, sí, por supuesto. Muchísimo que ver. Sí, sí, sí. Este, Referentes. esa guitarra, ¿cómo ha florecido? ¿Cómo ha Sí, florecido? Porque uno piensa en los íconos guitarrísticos nacionales de Yupanqui, que era entre bonaerense y norteño, digamos, ¿no? sí, sí. Falú, que era universal, porque la verdad no Claro, puedo decir que era una guitarra salteña, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Era realmente música universal. Sí, lo trascendía Eh, absolutamente. sí. Y las guitarras cuyanas con su sello, Claro. y las guitarras del tango con su sello. Pero esto que apareció en el litoral es impresionante, Sí, sí, impresionante, increíble. ya es una presencia. Entonces te decía, yo no conozco un país donde se toque tanto y Tanto tan la bien la guitarra. guitarra, Sí, 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 sí. por un lado. Y por otro lado, el festival le dio importancia a esas presencias de guitarras como contadoras de historias, ¿no? No fue un festival con el corte clásico de conciertos de guitarra. Fue un festival que celebra la guitarra como instrumento de la cultura. Sí, sí, sí. Me parece que esa es la otra cuestión. Y Totalmente. la otra es que es una iniciativa que tiene una participación sindical que le dio cierta originalidad y le dio una plataforma así organizativa Claro, por supuesto. Sí, si no hubiese sido que imposible. permitió que se haga en las 24 provincias. En fin, una logística al servicio, ¿no? No, no, impresionante, impresionante que se pueda sostener. Sí, sin duda que si dependía del Estado, No, sí, no sé si seguiría, seguramente porque hubiese tenido tenía que pelearlo, qué sé yo, sus. año tras año, No, pelearlo. claro, sí, 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 es cierto. Eh, Pero se pudo sostener y bueno, va a seguir, este año va a estar en su variante virtual, ¿no? y esperemos que se pueda hacer Cosa. virtual. Sí. Qué locura. Hablando de guitarra, ¿tenés ganas de tocarte alguna cosita ahí en guitarra, Juan? Y bueno, hay que tocar algo, ¿no? Porque si no,
Buena, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, una samba, no podía estar Hay algunos olvidos en el medio, pero... ausente la samba, ¿no? Y la samba, sí. Símbolo Ando que con te ganas queda. de hacer un disco solo de samba, vos sabés. Wow, qué bueno. Sí, No es mala solo de samba. idea, no es mala Sí, idea sí, sí. porque además el Tengo aire que una... tiene la samba tocada por un tucumano Oh, es sí. Y la samba, es la la samba en sí samba. misma, ¿no? Claro, sí, Es sí. la samba, sí. Pues es que para mí tiene algo la samba. Realmente lo pienso, ¿no? Hay algo. Lo- no es que lo siento cuando la samba suena y la comunicación que genera, ¿no? Sí, Porque por ahí vos tocas una chacarera y genera una comunicación también, como cualquier música, pero por ahí te genera ganas de cantar, ganas de hacer una rítmica, qué sí, sé sí, yo. Pero la samba es como que te está trasladando a algún otro lugar. sí, sí, sí. Esa es la sensación que tengo yo, es como que es más memoriosa. La samba pareciera que es un vehículo, no solo poético y musical, sino un vehículo memorioso. Una cosa Totalmente. así, Sí, sí, muy, sí. muy, muy emocional. Y además esa, bueno, esa unidad que tiene, porque no tiene interludios, no tiene nada, digamos, comienza la samba y va todo el desarrollo en un primer capítulo, después la segunda, el segundo capítulo, entonces Como pareciera, justo la samba esta que yo toqué, que le hice a la mitad, yo la interrumpí, ¿sabe por qué? Porque esta justo tiene un interludio, y tiene un interludio largo. ah, Yo mirá, lo toqué. ¿es tuya? Esta es mía la que ¿Es acabo de tuya? tocar, se llama Así, Taficén. por favor, Sí. toca el interludio, si no, nos Toco vamos. el interludio. Sí, sí, sí. Entonces, Ahí, alejate un poquito si podés para que se te vea un poquito más la guitarra, un cachito. Un es poquito, que estoy sí. chocando con los vidrios de la puerta. No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, un poquito Bueno, nomás. ahí está. Ahí va, Ahí está. ahí va.
prepara. Vuelve. Hermoso. Wow, qué bueno. Qué hermoso, Juan. Entonces, como le puse un interludio bastante extendido, en la segunda le dejé una sola estrofa Ah, es así. y fui al estribillo, sí. Ah, La mirá, hice mirá. como para compensar, Qué digamos, esa linda. extensión. ¿Esta es de cosecha Sí. reciente? No, no, es Ah, vieja. ¿cuál? ¿Cómo se llama esta? Tafiseña. Tafiseña. Ah, no, no, Sí, no, no lo la que pasa es recordaba. que a veces uno Ujú. comete el error de no mostrar toda la obra y Qué ese lindo. es uno de los vicios del escenario, digamos, porque el escenario a veces te condiciona a tocar determinados Sí, repertorios sí, claro, y es un tema ese, ¿no? Un tema para discutirlo tal vez en otro momento, ¿no? claro. Como uno termina también condicionándose, ¿no? Sí, 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 Para ver qué toca, sí. cómo elige el repertorio según la situación. Y a veces hay temas que quedan escondidos, ¿no? Sí, 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 quedan ahí a la espera, están Yo, esperando. por ejemplo, hice un bayón, de mis primeras composiciones hay un bayón y yo Un nunca bayón. lo toqué. Claro, sí, me acuerdo. Sí, me Nunca acuerdo que lo vos tenías toqué. un bayón. Ajá. Y el otro día me mandó un pibe, Juan, aquí le mando este bayón que usted hizo, se llama Parque Bar, porque el nombre de un parque bailable que había en el Parque 9 de Julio en Tucumán, bien popular, ¿no? Yo tengo el recuerdo Claro. de una época en que se escuchaba la música, ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón. El Entonces, bayón. eso, más los años de Brasil, donde el bayón Claro. es popular, me hizo componer un bayón y nunca lo toqué. Nunca lo tocaste, claro. Sí, sí, sí. Y el pibe me mandó ahora, me dio una alegría, porque digo, bueno, Qué por lo bueno. menos, ya si alguien lo hace, ya quiere decir que ya está presente de algún modo, Renació. ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ahí en la tafiseña, Juan, a propósito de lo que decías recién del estudio y todo eso, bueno, hay un desarrollo armónico, hay un contrapunto, hay momentos que, qué sé yo, hay barroco, hay de todo ahí, digamos, y esas cosas, bueno, Bueno, han entrado en vos de una manera y se traducen, no es necesario a lo mejor vos sabés que yo estudiar. no soy un tipo de escuchar música, ¿no? Así de manera disciplinada. Vos Mm. sabés que no. Por eso me considero medio un bicho raro. Pero evidentemente la música que escuché en la infancia y parte de la adolescencia fue tan gravitante, pero tan gravitante que me ha moldeado a mí. Y agradezco tanto a mi viejo que haya tenido esos discos de música clásica y el tocadiscos, ¿no? Tanto agradezco porque yo me pasaba horas escuchando esa música. Yo me doy cuenta que me han impregnado, me doy cuenta perfectamente. Sí, sí, sí. Es que, bueno, ya los grandes pedagogos lo dicen, ¿no? Lo que uno recibe en esos años, de los 5 a los 9 años, por decir, y de ahí en más, es un sello, sin dudas, lo marca a uno, ¿no? Por eso la importancia de la educación musical, de una buena educación musical, tanto
digamos, la formal como también la informal, digamos, la que uno recibe como una suerte de paisaje sonoro en la familia, en los patios, en fin, en el Sí, living. Todos hemos tenido seguramente en esta, bueno, nuestras casas de clase media, digamos, la posibilidad de tener un tocadisco y estar todos reunidos escuchando, era un rito, digamos. sí, sí, Y sí. sin duda que eso, cuando vos lo decías, yo me acordaba también de esas memorias que quedan, porque además fueron en un momento en el cual uno es una esponja, un niño, ¿no? Sí, 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 claro, exactamente. Y si a uno le pegó la música, eso te impregnó muchísimo. Totalmente. Porque Sí, sí. bueno, también mis hermanos tenían la posibilidad de escuchar, pero bueno, es a mí al que le pegó eso, ¿no? Claro, Pero me claro. acuerdo, agarraba, me acuerdo, me sentaba en un sillón a escuchar los discos, esos que eran unas colecciones de música clásica, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de Mozart, mucho, mucho, de Chopin también, muchísimo me acuerdo de eso. Y, Qué y bueno. me acuerdo que si yo agarraba una aguja de tejer de mi mamá y me hacía como de director de orquesta. Ay, qué bonito. Y después Maravilla. agarraba solito la guitarra y trataba. eh, Uy. esta es música húngara, por ejemplo. Ni sé cómo se llama. Y lo Capaz tenés que en es la memoria de listo, hace años. claro. Qué maravilla. Yo, por ejemplo, me agarraban berretines, por ejemplo, me acuerdo que yo tocaba una obra que se llama Capricho Italiano de Tchaikovsky, ¿no? Y me pasé, y yo la tocaba y me pasé años olvidando, hasta que un día la recordé, no sabe la alegría que Qué sentí. lindo. Ah, este era el capricho. Pero ahora es fácil, pues pongo en el Google capricho italiano y sale. Pero yo quería recordarlo, Claro, quería, claro. ¿no? Qué Me hermoso. daba como un poco de miedo haberme olvidado de una música que yo sacaba de oído, ¿no? Qué Y lindo. no, eso, y esa es la escuela. Exactamente, esa es la escuela. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Una escuela, ¿no? Es Sí, una. sí, sí, sin duda, pero es parte, digamos, sin duda de las escuelas que han habido, que uno cree que, bueno, ya no, Yo este, admiro mucho a los músicos que tienen como esa escuela y también la otra. no, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, sí. Qué sé yo, para darte algunos nombres, un Ricardo Moyano, ponele, ¿no? Un Luis Chazarreta, que se nota que tienen un Andrés Pilar, Ujú. ¿sí? Sí, sí, es cierto. Vos estás en esas categorías también de alguien que ha estudiado y que tiene la otra pata, esa pata Sí, sí, más sí. intuitiva, ¿no? Y Sí, hay muchos músicos así, Aguirre, Quintero, ¿no? sí, sí. Admiro mucho eso porque, bueno, y ahí es donde yo siento que me ha faltado a mí una de las Ujú. vertientes del aprendizaje, ¿no? Lo siento, pero ya no puedo andar quejando. Eh, la verdad que estoy muy conforme con lo que hice, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora me puse a arreglar, aprovechando la pandemia, mis obras de guitarra y escribí como 40. Mirá, muy bien. Va, no escribí 40, pero revisé. Ah, Escribí algunas y revisé otras. ajá, muy bien. Y ya hay como 40. En cualquier momento las voy a publicar todas y así. Chao, Claro. que la hagan Qué, lo que quieran. qué ¿No? bueno, qué bueno. Sí, Sí, sí. Juan, para que la gente, ya vamos cerrando ahí, para que la gente pueda conocer, bueno, tenés una página web, digamos, ¿no? juanfalú.com.ar, ¿sí? ¿No? Esta es una página, sí, me Sí, parece que todo el mundo me ha dicho que ya está medio desactualizada. desautorizado. Pero ahora, desde hace poquito, desde hace unos 4 meses, ya tengo Instagram. Tenés el Instagram, Antes yo no tenía. seguro. Y va, parece que va creciendo en Instagram. Y De sí, hace sí, sí. poquito lo tengo.
seguro. Le mandé una receta de locro y de ahí con eso conseguí Sí, 2 millones de yo seguidores. la vi, maravillosa. Sí, 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 claro, Es maravillosa. que un día me Todos los desperté a las capítulos, así. 5. Empezaste como a las 7 de la mañana, no, fue increíble, No, en increíble. realidad empecé antes, me No, por había supuesto, despertado a las claro. 5. A las 6 ya empecé como que había remojado el poroto y el maíz la noche anterior y le digo, No, ya que estoy maravilloso. con tanto tiempo, voy a hacer Qué muy mal bueno. filmada la ¿Cómo lo receta. disfrutamos? Realmente lo disfrutamos. Bueno, muchísima gente. Has visto los comentarios de toda la gente que estaban encantados? Qué buena Tendría que haber puesto ocurrencia. más mero en la posición de la cámara. Sí, bueno, hay algunas cositas ahí para perfeccionar. Bueno, también nosotros acá también que estamos empezando este Pero, asunto acá con la trama, pero el vamos a ir locro vos sabés que perfeccionando. salió rico. Sí, me imagino, me El imagino. locro salió Bueno, rico. yo he tenido, no sé si comí un locro hecho por vos. ¿Qué fue que Vos comiste hiciste? empanadas. Sí, empanadas, sí. Y acá en Mendoza, ¿qué fue que hiciste que comimos que estuvo impresionante lo de la Bibi Ordóñez? Hiciste empanadas también, pero ¿no hiciste en alguna vuelta un locro acá o no? Con Puede ser, Marciali. ¿no? No sé por qué tengo un Esa vez recuerdo. con Marciali, que fue la última vez que nos vimos, Claro. que cerramos esa tonada que hicimos, Uf, de la antiguo de rezo. tonada Antiguo Rezo. Qué maravilla. Ahí fue cuando yo hice 120 empanadas y Marciali me ayudó en la parte final, Claro. me ayudó a repulgar. O sea, redondeamos las empanadas y la tonada Y la tonada. No, impresionante. Sí, sí, sí. Es hermoso, hermoso. en esa Y misma en reunión. esa misma Después no reunión. nos vimos Bueno, más. tenés que seguir ahí con el recetario. Las empanadas, por ejemplo, que las he probado tanto acá como ahí, en tu casa, digamos. No, Este, ya hice, mandé receta. Hay un así- programa en una radio de la Patagonia, no sé si de Río Negro o Neuquén, Ajá. es extraordinario. Ah, mira. Ahora no me acuerdo el nombre del programa, pero es realmente extraordinario. Es casi un programa antropológico, pero sobre la receta de... Pero no con la tontería esa de las recetas gourmet, sino con las No, comidas. Es como tocarse una piecita que no dice nada o tocarse una tremenda vidala. Es la misma por diferencia. supuesto, claro que sí. Es la misma No, diferencia. todo lo que vas contando, todo lo que vas contando, la historia, de dónde viene esto, de dónde viene aquello, por qué vos haces esto, bueno, que el cuerito de chancho tal cosa, que esto así, en fin, eso tiene un valor, impresionante. También es memoria, ¿no? Y claro, Porque sí, sí, obviamente sí. eso sí que es transmisión. Vos sabés que acá en Trama al Sur, en este canal social, digo, en este grupo de gente, bueno, hay varios, y me acuerdo de varias compañeras ahí que están por desarrollar un proyecto de difusión justamente de las comidas, ¿no? Las comidas regionales, que la hay, bueno, Ah, en este sí. caso eran, sí, de Y Brasil en y toda la zona Cuyo, fronteriza, digamos, ¿no? Hermoso. Sí, sí, bueno, sí. eso es muy Y interesante, claro, sí. eso es. Hay, decirle a esas personas Ujú, que hay ya experiencia, hay en Misiones, ujú, hay un programa que lo hace María Irene Cardoso, que ujú. es hermana de Jorge Hermana de Cardoso, Jorge, mirá. Ajá, y ella es una persona de una enorme formación, ajá. eh, una gran investigadora y sobre todo de la cultura de la región, ¿no? Y tiene esa tendencia de tomar la comida la cocina como un capítulo cultural, ¿no? Claro, claro, sin Y duda. antropológico. Sí, 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 Así que hay ahí en Misiones, hay en la Patagonia, y no me claro. extrañaría que surjan otros. Está Vale. bueno para contrarrestar esas cosas del gourmet Sí, ahí que no, por supuesto, por supuesto. Y, parece y, que cortan un ajo y que están haciendo una performance. y habría otro capítulo de asociar justamente, bueno, la cocina popular con el canto. Bueno, ya lo hizo el Armando Tejada Gómez, el canto popular de las comidas, con el Cuchi hicieron algunas cosas. Bueno, Pero eso también, ¿no? sí, Eso es hermoso poder una hacer. vez con Marcial y me acuerdo habíamos hablado de que sería bueno hacer un programa de cocina, pero con la guitarreada en la cocina, ¿no? Qué bueno, mirá. Dos cosas. Sí, Me sí. acuerdo que lo habíamos pensado y yo una vez hice un piloto sobre eso. ¿Ah, sí? Pero bueno, quedó, sí, sí, Mirá. quedó en la nada. Pues la idea era que
que uno haga un plato, pero después la mesa, porque visto que la mesa de la cocina es muy especial, ¿no? Ah, Y bueno, ahí aparece el vinito, nos sentamos y bueno, ahora cantamos algo, tocamos algo. Y mezclar esas dos situaciones, ¿no? La qué comida hermoso, con la música, tratando de hacerlo con idoneidad, ¿no? qué bueno. Y bueno, no estaría mal en algún momento Retomar esa. cuando, cuando los dedos no, por suerte vos sé que recuperé un poco, porque en la pandemia es jodido, ¿eh? Es jodido porque si no estudias, Claro, eh, y yo no soy de estudiar, yo soy de tocar, porque toco claro. cuando doy clase o toco cuando Estás voy a tocando viajar, todo. Claro, claro, claro. pero Y no ahora, de estudiar. Entonces pasé un periodo ahí como de preocupación. Y cagamos acá, el final ya. Pero lo empecé a recuperar. qué bueno, qué bueno. Juan, bueno, vamos cerrando ahí. Estaría bueno que Bueno, si tenés ganas de, a lo mejor de tocar alguna cosita o cantar algo ahí como para el cierre, este, bueno, a ver, eh, ¿qué tengo por acá? A que ver. tenés por ahí que tengas ganas de Yo, compartir acá con la audiencia. desgraciadamente, no la tengo acá, pero vos sé que acabo de hacer una samba que me gusta mucho. ¿Sí? También con letra Soria, Ay, pero no la tengo. Sí. ¿No sabés qué es lo que tengo acá que estoy hojeando? ah, Todas composiciones dedicadas o inspiradas en mujeres. muy bien. Natalia Zenón Tritura, enajenada a la tierra, iba soñando los brotes que juntarán la cosecha. Natalia Zenón Tritura, enajenada la tierra. Natalia mira sus manos como si fueran ajenas. La una es una ala rota, la otra una rama seca. Natalia mira sus manos como si fueran ajenas. Ay, pobrecita Natalia, las flores de tu pollera se están muriendo de frío entre la escarcha y la piedra. La soledad como un grito te araña en la cumbre. Uh, qué linda, qué hermosa, qué hermosa. Eso es letra de Teresa. Teresa Parodi. Mirá, qué hermosura, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad Bueno, que ha sido un un deleite, gusto, un gustazo siempre un iniciar gusto este, compartir con vos ideas, reflexiones y sí, música. En la próxima vos tenés que tocar también, te doy esa sugerencia. eso. Sí, 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 sí. bueno, bueno, Estaría bueno. claro que sí. Bueno, se trata justamente de ir
bueno, esta necesidad, como decíamos al principio, de entretejernos para multiplicar la esperanza por un mundo nuevo, por un mundo mejor. Sí, Creo que este tipo de charlas, este tipo de encuentros abonan eso y es sí. bueno que se produzcan, ¿no? Así que una alegría. Yo ahora, a modo de despedida, querría decirte que estoy empecinado en sumar una cuarta bandera a las tres históricas, ¿no? A la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, la soberanía cultural. Ah, sí, señor. Qué bueno. Me Buenísimo. parece que Sí, claro que sí. Sí, sí. es muy importante. Son temas muy importantes, sí, señor. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas Un gracias abrazo, por gracias, este tiempo. gracias a vos y a toda la gente involucrada en ese proyecto Bueno, hermoso. Un bueno, abrazo. vamos cerrando acá y nos encontramos en el próximo encuentro sonoro aquí para Trama al Sur con De la Raíz al Fruto. Gracias.